darles sobre todo las gracias por volver a atendernos y bueno, me gustaría preguntarle qué tal está y esta vez también nos acompaña mi compañero Pablo, que Mucho bueno, gusto, sobre mi todo Pablo. él es nuestra biblioteca, es la biblioteca de nuestra asociación y sobre todo la parte de libros y ideas me ha dicho que le gustaría participar. Lo primero es eso, qué tal está y si está alguna vez, Pues, trabajando en algún nuevo proyecto que nos pueda adelantar o alguna cosa. a ver, voy a sacar un libro ahora sobre pequeños países, pero después quería hacer un libro sobre esto del capitalismo, el trabajo y estas cosas que me pidieron que hiciera, a ver si me sale bien. Mm. Una cosa es que lo haga, otra cosa es que quede bien, eso es otro debate. Mm. No, hombre, seguro que le queda genial, hombre. No tiene por qué, pero bueno, se intentará. Mm. Bueno, esperemos que le salga bien y desde aquí pues le daremos todo el bombo que podamos para que El club de la gente le lectura, conozca. lo leeremos en el club de lectura. Para el Y a club de ver, lectura ya lo tiene Pablo si, apuntado. si queda bien. Lo Bueno, tengo que acabar, lo tengo que acabar antes de fin de año, o sea que tengo que ponerme con él. bueno, todavía le queda, ¿no? Bueno, me queda para que ponerse. Mm. Bueno, esperemos que lo tenga pronto para poder leerlo. Sí. Bueno, la última vez que estuve hablando con usted, estuvimos haciendo una entrevista que la verdad que le gustó bastante a la gente. Y bueno, pues iba de una manera un poco estructurada en preguntarle un par de cosas de... Voy a Sí, coger un lo que bolígrafo. vea. Voy a coger un bolígrafo para tomar notas. Espera. Ah, vale. No Para pasa las nada. preguntas que hago. Vale. Perdón, diga. Pues eso, que era un formato que combinaba un poco la parte de actualidad, una pequeña parte de actualidad y luego pues nos gustaría también hablar con usted un poco del mundo de las ideas, un poco de libros, de autores. Venga. Y, y bueno, yo personalmente tenía una curiosidad sobre el tema, por ejemplo, de la Dana, que desgraciadamente ocurrió y hubo bastantes fallecidos. Y bueno, yo quería preguntarle a usted qué papel juega el Estado, si es que tiene que jugar algún papel en temas de catástrofes naturales, ya sea una Dana o cualquier tipo de catástrofe. Bien, vamos a ver. Se dijo en su momento que solo el pueblo salva al pueblo, pero eso es algo hasta cierto punto lógico. No estoy criticando ni al gobierno, ni al gobierno de Valencia, no estoy en eso. Es decir, cualquier catástrofe, si usted ahora ve lo que está inundando, usted no puede esperar a llamar al ministro que le mande un soldado, tengo que salvarlo yo. Mandarle una cuerda o ayudar. Si el barro está lleno, no puede esperar a que un gobierno, sea en Valencia, sea en Madrid, sea donde sea, decida mandar soldados. Que repito que los soldados después tienen su función, no digo que no. Pero en ese momento, cuando hay que apartar el barro para salvar a alguien, tengo que hacerlo yo. Yo, Ujú. los vecinos, etcétera. Entonces, ¿cuál debería ser la función de un gobierno, una catástrofe? En mi modesta opinión, de esto escribí yo alguna cosa también, ¿no? Pues debe tener prevista las catástrofes y debe tener previsto, por ejemplo, o bien que las personas tengan un pequeño acopio pues, de bienes de emergencia, desde una pala o cosas por el estilo, adecuada a cada catástrofe concreta. Es decir, hay países que tienen más terremotos, hay países que tienen más incendios, hay incendios forestales, por ejemplo, otros tienen danas, otros tienen otro tipo de... Cada país, cada zona, digamos que tiene como una catástrofe más probable que otros, ¿no? Pues entonces, Sí. atendiendo a eso, ¿qué habría que hacer en caso de una cosa de ese estilo? Yo a veces voy a países que tienen cultura de terremoto y la gente sabe cómo colocarse en un terremoto, sabe qué posturas hay que poner, cuáles son los sitios más adecuados y qué hay que hacer en esos casos porque digamos, una información que se difunde entre la gente y la gente hasta incluso está preparada para ese tipo de cosas. Incluso en los hoteles y los sitios les dicen qué hay que hacer en caso de eso, ¿no? Sí, como Entonces, en Japón los edificios, ¿no? Que están preparados. efectivamente, aparte de que los edificios tengan una estructura ya adecuada, ¿qué hacer en ese caso, no? Y después, claro, tener, digamos, como un acopio en casa, pues de medicina, de cosas de urgencia, de necesidad, algún tipo de comunicación, que haya pilas, que haya pilas para tener un cargador de móvil, digamos, de emergencia, alguna cosa de ese estilo. Prepararse para ese tipo de cosas. Y después el gobierno puede, por ejemplo, podría, hipotéticamente, pues, hacer, por ejemplo, pues, sitios que se sepan, ¿no? Que hay, pues allí hay en este sitio, que es del ayuntamiento, así hay palas, o en este sitio hay herramientas pues, de primera emergencia. Después de llegar el soldado, el ejército o quien sea, con las máquinas adecuadas, Ujú. ¿no? Que a lo mejor el ejército para esta cosa no sé si es el más apropiado. El ejército tiene una gran ventaja, que moviliza
hombres y los moviliza rápido, digamos, de forma militarizada y los lleva a los sitios. Pero esa gente tiene que priorizar. Es decir, vete a tal pueblo antes que al otro. Y el del otro pueblo que tiene que esperar a que lo prioricen, una cosa así, ¿no? Porque no puede desplegar todo a la vez. Entonces, es mejor en ese aspecto confiar en la sociedad civil después que cuando llegue la maquinaria para grandes obras, porque ya le queda un poco despejado y por lo menos salvar las vidas al principio. Eso creo que debería ser una Sí. constante, ¿no? Y después, claro, por ejemplo, yo vi que yo no vi, ya repito que no estuve allí, ¿no? Pero que me cuentan y publicamos alguna vez alguna cosa sobre eso, de un voluntario que estuvo allí. Bueno, pues se echa mano de la maquinaria civil, que muchas veces no se piensa, por ejemplo, excavadoras o de empresas de obras, todo tipo de bombas de achique, todo, pues, se echaron manos de empresas de construcción civil que son las que están diseñadas para ese tipo de cosas, ¿no? Pues, el Estado, yo creo que la función, igual que con las pandemias, tiene que ser una función previsora, ¿no? Sí que hay que ser un poco preparacionista, ¿no? De este tipo Sí. de sucesos y en la medida de lo posible, pues estar preparados un poco para las circunstancias que tiene tu territorio. Esto era un debate que hubo sí, en el siglo XIX sobre los contagios, ¿no? Algunos decían no, que tiene que ser solo la burocracia del Estado que haga, otros decían no, pues encárgase de diseñar, por ejemplo, las viviendas o las obras públicas para que estén pensadas para esto, que cada persona tenga un acopio de la medida que pueda, pues, de medicinas, de cosas, de mascarillas o lo que sea en su casa para prevenir eso, previniendo que puede hacer eso, no esperar a que, digamos, que venga la máquina del Estado a ayudar. Cuidado, el Estado tiene medios, no estoy diciendo, o no estoy haciendo una crítica aquí barata, ¿no? Decir, que los Estados no. Sí, Que el Estado tiene medios y tiene personal cualificado, pero tarda, por la propia dinámica de la cadena de mando. Tarda siempre mejor, más rápido, un día o un día y medio, y repito, tiene que priorizar. Va allí primero y después va a otro sitio, etcétera. ¿No? sí, Entonces, cree que también esto es una justificación que están ocurriendo ahora muchos burócratas al hecho de que esto necesitamos un Estado fuerte para poder suplir este tipo de catástrofes. pero es que el Estado, pero que no ya no, repito que no es un antiestatismo así demagógico, ni quiero hacer así cosas. En un momento, si yo lo veo a usted ahogándose, no puedo esperar que llegue el Estado. Tengo que ayudarlo yo. O tengo que sacar a la señora mayor que está en su edificio, tengo que sacarla yo, ¿no? Porque el Estado tarda. Además, el Estado no tiene la información tácita de tiempo y lugar de dónde hay personas que puedo tener yo. Es decir, yo sé dónde pueden refugiarse, yo sé dónde puede haber personas en peligro, yo sé cómo, digamos, la forma más rápida de llegar allí. Un militar que llegue pues, de otro punto de España llegará y repito que no niego su capacidad ni su habilidad, ¿no? Pero tarda algún tiempo y no tiene la información que puedo tener yo para resolver el problema, que muchas veces son cuestiones de minutos o de horas, no puedo esperar un día. Tengo que estar yo preparado para ese tipo de cosas. Aparte, muchas veces no sé si los sistemas militares son los mejores para ese tipo de cosas o los sistemas civiles. El sistema militar permite mover mucha gente rápido, ¿no? Pero a veces se discute, por ejemplo, en los incendios, es un debate, yo tampoco me quiero meter en otros debates porque son debates técnicos, ¿no? Pero se discute, por ejemplo, el militar llega y dice el incendio, y muchas veces entra en contradicción con el brigada local que está entrenado a apagar fuegos, que es su trabajo, ¿no? Pero a lo mejor el militar dice, no, ya me mandó el sargento, el capitán que me pusiera aquí, que no me moviera. Porque mira que el viento viene de allá. Y mira que el viento está, por conocimiento tácito, y mira que te va a comer el viento. No, no, me dijeron que me quedara aquí. ¿No? Cuando Sí, el que conoce el tema dice, mira que el viento te va a venir tal sitio y no vas a hacer nada, vete para allá. Pero tiene que seguir otro tipo de cadena de mando, que es más eficaz para algunas cosas, pero también te puede, digamos, te hace perder, digamos, el conocimiento del tiempo y el lugar. ¿No? sí, que Por al eso muchas final veces. es un tema también de información tácita y de volver a lo mismo, ¿no? De que el Estado no tiene la información a tiempo y lugar de lo que está ocurriendo Y que, en por ciertos ejemplo, lugares. los elementos del Estado son polivalentes, por tanto, tampoco están especializados. Valen tanto para un incendio, para una dana, para cualquier otro tipo de catástrofe. Repito que tienen máquinas, tienen experiencia y tienen una logística. Yo no estoy diciendo que no y hacen mucho. Es decir, pero un incendio que no conoce mejor es el que está apagando incendios todo el día. Porque es su Sí, trabajo. Y conoces además el terreno, conoces mejor las características, ya por ver el fuego, ya sabe cómo es qué tipo de fuego es, ya sabe por dónde va a venir, por dónde sopla el viento, ese tipo de cosas, ¿no? Que el otro, a lo mejor, una persona que venga especializada en otra cosa, a lo mejor tarda un tiempo en aprender, pero no estoy diciendo esto, digo que a nivel
la prestación de ese tipo de ayudas tiene que ser siempre, a la medida de lo posible, a nivel local y lo más rápido posible. No quiere decir que después a la reconstrucción, que te puedan hacer un puente, que te puedan mover grandes cantidades de tierra, es porque tienen herramientas para eso y tienen un personal muy cualificado, muy sacrificado. Para eso sí, pero en el momento de la catástrofe es necesaria la inmediatez, la rapidez. Y Vale, eso, sí. claro, cualquier maquinaria, mientras que llamas el teléfono, el ministro o el correo coge, y mientras reúnes a la gente, la llevas allí y la transportas, eso tarda tiempo. Además, tienes que decir a dónde va primero. Y los demás. Ya. Bueno, otra cosa que le quería plantear, que también es otra pregunta totalmente diferente, que también es un tema bastante candente y es sobre la guerra comercial que se está desatando por Estados Unidos, el tema de los aranceles, tanto a Europa como a China. Y bueno, si realmente ya sabemos que esto no llega a buen puerto, pero podemos sacar algo de provecho de esta guerra Es que comercial. quiero ver cómo acaba. No, ¿en qué sentido? Es que no lo sé. Yo la mente de los gobernantes, no sé, no estoy en la mente de ellos, no sé qué exactamente qué es lo que quieren. Pero quiero ver si realmente es una guerra comercial pura y dura, en el sentido de proteger, etcétera, o es una estrategia de negociación. Ujú. Es decir, yo te presiono a ti con aranceles a cambio de que me hagas esto y otro que me interesa a mí. Es decir, no quiero ver si realmente es una guerra consciente de arancel. Yo creo que él sabe, Trump y sus asesores saben perfectamente cuáles son las consecuencias de una medida de este estilo. O lo usa como decir, mira, o me haces esto o lo otro, o me cierras, por ejemplo, me cierras la inmigración o te impongo aranceles, ¿no? Es como Ujú. una medida de presión para una medida que Sí, quieres tú. Entonces, no sé, o quieres una ventaja en otro estilo y usan el arancel como presión, como un arma, digamos, no cruenta, como una forma de guerra económica. En vez de usar los medios duros de la violencia, se usan medios comerciales, que también es una estrategia. Por eso quiero ver en qué acaban. ya. Si realmente es una política consistente a largo plazo o simplemente es una estrategia de negociación a corto plazo. La experiencia en el pasado, a mí del gobierno anterior, parece que era una estrategia de negociación, que después no llegó a ser tanto como se decía. Ahora, puede ser todo, es que no lo sé. Desde luego los daños son graves para todos. Para el americano el primero. Sí, porque vemos como una pieza de un coche puede ir a Canadá, volver a Estados Unidos, ir a México, volver a Estados Unidos y al final son barreras que se le ponen a una industria que precisamente querían proteger. Claro, si tú fabricas instrumental metálico y te viene el aluminio más caro, tu empresa es menos competitiva después. Ujú. Porque dices que se haga aluminio. Aquí siempre montar una planta de aluminio no es llegar mañana y montar, eso lleva varios años. Entonces, a corto plazo vas a tener que seguir sí o sí que seguir comprando aluminio fuera, ¿no? Ya, sí, Y sí. aparte, a ver, Estados Unidos está casi en pleno empleo. ¿De dónde va a sacar la mano de obra para producir todas esas cosas que quiere producir localmente? Si por estadísticas está por debajo del 4% de desempleo. ¿De dónde va a sacar mano de obra para poner esas fábricas todas a funcionar y tiene que quitarse a otros sectores? No acabo de entender yo dónde está la ventaja, pero yo creo que él lo sabe de sobra. Eso también lo hizo Bush padre, creo que hizo para salvar a 190.000 trabajadores del acero, me parece que eran. Se dio cuenta que perjudicaba a 10 millones de trabajadores que trabajaban en las industrias derivadas del acero, Ujú. que son muchas. Entonces, para beneficiar a 190.000 perjudicó 10 millones y el daño que se hizo fue tremendo. Lo que pasa es que popularmente vende muy bien defender ese tipo de cosas. Porque solo se ve, digamos, en el sector duro, el acero, el aluminio, pero no se ve todos los no se ve una fábrica de hoja de lata, por ejemplo, ¿no? Sí, Una efectivamente. fábrica. Eso no se ve el daño que hace a sectores indirectamente relacionados con eso. Ujú. No, no, El tiene usted aluminio se razón. usa, una cosa, pero claro, las Coca-Colas, por ejemplo, las bebidas de cola van a ser más caras porque las latas están hechas en parte de aluminio. Ujú. Y a lo mejor la arruinan algunas industrias enteras por salvar al productor local de aluminio. Digo que Vale. no se sabe cuáles son las consecuencias, porque hay muchas consecuencias derivadas indirectas que no se ven así a corto plazo. Solo se ve la industria grande, pero no se ve todo lo que hay detrás.
Pero ellos son conscientes, por eso digo, no lo sé, quiero ver si es una medida realmente consistente en el tiempo, porque Trump cree en el proteccionismo, o una medida de presión comercial, de presión política, usando armas comerciales. Eso quiero verlo, a lo mejor es consistente y es proteccionista, pero quiero ver a cabo de un año en qué quedó esto. Entonces, ¿cree que el caso puede ser como lo que denuncia Bastiat, de las consecuencias económicas del intervencionismo? Sí, lo visto y no lo visto. A ver, yo creo que a nivel, él creo que piensa que la población solo ve, y lo vemos así todos, solo el sector, digamos, afectado, el sector tal, pero no vemos todas las consecuencias no vistas de la intervención. Y yo creo que yo creo que esta cosa la sabe, por eso digo, quiero ver si es así, si esto se mantiene en el tiempo o no. También amenazó a China con sanción, pero después va a negociar con él y seguramente hablará con él a ver a qué acuerdos llega. También la Unión Europea le amenazó con miles de aranceles, pero también la vez pasada amenazó con miles de aranceles y después se negoció con ellos y quedaron casi en nada. Yo creo que, a ver, repito, desde fuera y sin conocer, también es una negociación tipo de Maximus, ¿no? Como más empresarial que política. Que te hace una oferta muy dura y después te va negociando, ¿no? Sí. Cambio de concesiones. No lo sé. A ver, veremos. Si dice dentro de un año, pues puede decirle si estaba equivocado o no. Vale. Ahora me gustaría pasar un poco al mundo de las ideas, un poco a preguntarle sobre autores. Y como a manera introductoria me gustaría que nos dijera algún autor así que le haya influido más que otros. A ver, muchos. Esto no es como que hay un libro que sea la llave de todos los demás, sino que es como un puzzle que va juntando uno piezas y después se va perfeccionando. Y el puzzle aún no está acabado, ¿eh? Pero yo de pequeño tenía un puzzle así con muchos miles de piezas, no sé si tú una vez alguno usted, y daba un trabajo tremendo, pero cada día le metía una pieza nueva y conseguía meter una pieza, y al final conseguía acabar, pero con muchísimo esfuerzo, ¿no? Pero esto es algo así, va juntando de aquí y de allí, leyendo libros, cosas por el estilo, y después le sale. Y tampoco hay un orden correcto, ¿no? Sí. Tampoco hay un orden correcto. Antes le llamaban esto propedéutica, ¿no? Es decir, que como que hay un orden en las lecturas. Yo no creo que haya un orden exacto, que haya, por ejemplo, hay un orden cronológico. Pues empiece por los clásicos, Shea, Bastiat, Smith, tal, después vaya a los austriacos, y después a los austriacos modernos. No, puede empezar con un austriaco moderno de este año y ir para atrás, según le vaya interesando. Y según también los temas que le interesen. Yo empecé con estas cosas, si me pongo así, básicamente por el debate del cálculo económico. Es decir, yo hice mi tesis doctoral en su momento sobre la burocracia, cuando no era ni austriaco ni nada así. Y me gustaba mucho la burocracia, y me cayó en las manos el libro de Mises de la burocracia, que no, por cierto, es un libro que es muy poco conocido, no es el más conocido de él. Y a partir de ahí empecé a conocerlo, tuve un profesor que me habló del socialismo, de Mises, entonces empecé yo a partir de ahí a leer cosas de esos, pero digamos, dices que empiezo a leer por la burocracia, pero a lo mejor la mayor parte de la gente no es la mejor forma de enseñar. Digo, ¿cómo aprendí yo? ¿No? Y de ahí fui para leyendo austriacos en otros temas. Hadley, por ejemplo, conseguí un kiosco. Joder. En un kiosco porque había una colección de libros, buena parte de ellos de Unión Editorial, de clásicos de la economía, y estaba allí Hadley, la economía, una lección, y esto que es, lo compré así, era barato, muy barato. Lo compré y lo leí y me gustó aquello, ¿no? Pero yo creo que empecé así en serio por la burocracia de mí, repito que no sería el libro que yo aconsejaría para nadie empezar. Pero a mí me funcionó, porque empecé a ver que el cálculo, que había problemas, el socialismo tenía problemas, después llegué al socialismo, la edición vieja de Luis Montes de Oca, ¿no? Que había una edición vieja en la biblioteca, una edición mexicana, y la leí y tal, y después fui a buscar teoría de historia, o sea, no es un, después Rothbard ya lo cogí bastante mayor para lo que era la época, ¿no? Yo a Rothbard parece que el primer libro en español es del año 95. Yo no sabía ni que existía, leía que había un libro sobre privatización de empresas, con Jaime Rodríguez Arana, había un sitio que se llama Rothbard que defiende el capitalismo, pero así como una curiosidad que cita. Y no sabía yo qué era eso, entonces empecé a ver qué era aquello y
y cuando llegó Roma a España, pues el primer libro lo compré, creo que era La ética de la libertad, y después empezaron a llegar más, y después algunos ya se podían conseguir por internet, por el Mises Institute, que empezaba a colgar artículos y algunos libros digitalizados, y fue así poco a poco. Estoy hablando hace muchos años, más de casi 30 años. Sí, Pero no hay un orden que diga yo que es correcto. A mí, en principio, me gustaba mucho Mises, me gustaba lo mucho. importante es leer, básicamente, ¿no? Sí, pero digo que cada persona tiene su orden, tiene sus gustos, intenciones, etc. Otros pueden llegar por la literatura, otros pueden llegar por el arte, otros pueden llegar por los intereses que tienen, pueden llegar a conclusiones parecidas. Es decir, pero yo digo, no, lean esto, esto, esto y esto. No, no creo que sea un error. Es como la literatura muchas veces que se enseña la literatura como en frío, se enseña como una lista de libros cronológica y hay que leerla. No, a ver, ¿usted qué le gusta? Pues me gusta la novela histórica. Bueno, vamos a ver la novela histórica, vamos a ver qué novelas históricas hay en español y cómo de ahí puede llegar a otras cosas. O me gusta la novela de aventuras, o la novela de amor, o la novela, yo qué sé. Y a partir de ahí vamos llegando, ¿no? O me gustan los poemas. Pues a lo mejor no es necesario que empiece con los poemas griegos, con los poemas en castellano medieval. A lo mejor un poeta actual pues llega después perfectamente por interés o por ver las influencias de ese autor que le gusta, llega a la poesía medieval. A mí me pasa muchas veces. Yo cuando estaba en la escuela, esos libros que nos daban así tal, como para leer, no los disfrutaba nada porque había que leerlos para el examen. Pero es que ahora, como les veo algún tipo de relación con temas que me gustan hoy, sí que los disfruto mucho más. Por ejemplo, no es lo mismo leer el Quijote a palo seco que leerlo como una fuente de estudios, por ejemplo, sobre la visión económica, política o social de la época. Es mucho más interesante. Lo ve con unas dimensiones que antes no veía, aparte de la belleza literaria del texto, ¿no? Pues ahora lo disfruto mucho más, lo disfruté cuando lo leí, digamos, casi por imperativo para aprobar, ¿no? Entonces digo que no hay una propedéutica, yo no me atrevería a dar digamos, una lista así como de cronológica de libros a leer, sino prefiero partir de lo que le gusta a usted e irlo derivando. Pues, profesor, precisamente atendiendo a esa diversidad que defiende las lecturas y que es uno de los aspectos que nos parece más interesante, no solo la erudición en un sentido económico-político, sino general, el hambre por cultura en cualquier cosa, nos interesaría también tratar de hacer preguntas un poco más heterodoxas, menos acostumbradas a sus entrevistas, para ver qué opinión nos puede dar. Por ejemplo, ¿existe algún tipo de literatura que usted se considere incapaz de digerir, que realmente no le guste en absoluto? A ver, yo tengo una costumbre, que me la puse ya de joven, libro que empiezo, libro que acabo, ¿vale? Que después lo acabo y no lo entiendo todo, ¿vale? Puede ser, pero es que el siguiente ya entiendo más. Es que hay un momento que digo, mira, libro que no me gusta, libro que abandono, libro que no me gusta, no abandono, como que nunca me superaba. Nunca pasaba de lo que estaba ya. Entonces, yo, a ver, este libro voy a poner, vale, pues no lo entendí todo, pero entendí un 10%, pero lo leo todo, ¿eh? En principio sí, pero a lo mejor solo me quedo con el 10%, con el 5%, pero ya bastante es, porque el siguiente que leo ya me parece más fácil y como repito algunos temas ya tocados antes, me refuerzan. Es como aprender, digamos, por la fuerza bruta, ¿no? De leer bastante de un tema, al final te acaba quedando la cosa y acabas entendiendo. Incluso si vuelves al libro original que no entendías, me pasó muchas veces que un libro al principio cuando lo leía no lo entendía, ahora lo vuelvo a leer y me parece bastante fácil y me parece bastante, lo veo de una forma como muy distinta, ¿no? Pero no hay ningún libro. A ver, me gusta más. Por ejemplo, dentro de las ciencias sociales hay temas no que me gusten menos. Por ejemplo, yo algunas veces leo en temas de marxismo, yo no critico el marxismo, tanto filosófico, se puede criticar filosóficamente, como por ejemplo, que muchos marxistas modernos abandonaron a Marx, en el sentido que Marx era un autor que escribía claro, Engels era un autor que escribía claro. Cuando tú leías a Marx, hasta tenía humor, tenía chistes, y no me gustan algunos, ¿no? Pero tenía chistes, así, chistes para iniciados, digamos, ¿no? Cuando se mete con Bastiat y con gente así. Pero escribía, claro, se podía leer. Es un libro que una persona culta puede leer. Pero tú ves algunos libros marxistas ahora, es pura escolástica en el mal sentido de la palabra. La escolástica marxista, en el sentido que no se entienden unas palabras dificilísimas que hay que interpretar, que además son reflexiones sobre lo que Marx dijo, no sé qué, no sé cuánto, cuando Marx es claro de leer. En general, los marxistas primeros son fáciles no, son libros exigentes, pero digo que son libros que no son especialmente tan bien escritos, son propios de gente culta, que tiene referencias literarias, que sabe escribir. En cambio, ahora ves unos ladrillos y eso muchas veces me echa para atrás, ¿no? Pero no es que no pueda con ellos, es que digo que no saco yo nada en provecho de ellos. Claro. Y a veces digo, no, a veces soy yo que soy muy... Es lo que decían los antiguos
Billig, un libro también sobre el escribir mal, Michael Billig. Después creo que es Giddens, creo que es en la crisis de la sociología occidental, tiene un capítulo también sobre eso, pero después, por ejemplo, ustedes leen a Wright Mills, que es un sociólogo marxista muy interesante, en la imaginación sociológica, por ejemplo, lo que hace es coge a Parsons, que es un autor así como muy, pues, lo traduce, digamos, al cristiano y dice, mira, no dice nada. Hadid hace lo mismo, los errores de la nueva ciencia económica con Keynes. Coge a Keynes, lo va traduciendo al cristiano, digamos, ¿no? Y no dice nada. Pero lo que dice está equivocado, pero claro, como se esconden esas palabras tan pomposas, en esas formas de razonar así tan abstractas, parece que sabe mucho. Entonces, lo que dice, creo que es Giddens. Giddens no. Giddens no, perdón. Alvin Guldner, creo que es la crisis de la sociología occidental, se llama el libro. Tiene un capítulo así, creo que es un capítulo. Estoy hablando de memoria y después meto la pata y en los comentarios me dicen que no sé nada. Creo que en el capítulo es algo así como, no se llama así, pero habla de la sociología de escribir mal, explicando que a los autores cuanto peor escriben, más caso se les hace. Y un autor que todo se lo entiende parece como, esto no vale para nada, hasta que lo entiendo no debe ser muy difícil, ¿no? Entonces, parece que te tienen más respeto. Cuanto más complicado escribes, cuanto más difícil esto, parece que cuando necesitas algún tipo de libro para interpretar lo que tú pusiste. Claro. ¿No? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al revés. El mérito está en que tú en tu cabeza elaboras el argumento y eres capaz de explicarlo de forma clara, que las personas lo entienden. Es mucho más difícil eso que ocultarse. Que pasa, no sé por qué, hay una especie de gran prestigio de quien no se le entiende nada. ¿Podría esto justificar? ¿Podría justificar esto la razón por la cual estos autores son más populares que, por ejemplo, autores libertarios como Henry Hazlitt o Thomas Sowell o algo así? Claro, yo creo que puede explicarlo, porque ellos lo ponen con unos ejemplos tan claros. No, porque incluso los libros difíciles austriacos son relativamente asequibles para un lector culto, no hace falta ser un especialista. La acción humana es un libro bien bonito, o el socialismo es un libro bien bonito. ¿Te gusta o no te gusta? Puedes decir, pero cuando tú lo lees sabes lo que está diciendo. Y puedes decir, pues estoy en contra de él porque sabes lo que está diciendo. No como otros libros. Yo leí uno, algo así, de Morris Berman, parece que todos los sólidos, estoy hablando de todos los sólidos se desvanecen, eso se desvanece en el aire. Cuando leí yo creo que es el y lo leí acabamente. Cuando leí aquella cosa, no determinaciones, no sé qué tal. ¿Y aquí qué me dijiste? ¿No? En un libro de 400 Marshall Berman. ¿Qué? Parece. Marshall Berman, parece aquí que es el autor de Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Ese mismo. Creo que está en editorial acá, si no me equivoco. Puede ser. Creo. Te digo, pues. Sí. No, digo que Thomas Berman, cuando escribe ese libro, digo porque me vino a la cabeza ahora, que no es el único, Digo, a ver, por Dios, ¿qué está diciendo usted? Hombre, que todo ese libro allí. No, y repito que lo leí y es un libro gordo, lo leí y lo acabé. Pero no veo yo que aprendiera nada. Digo, ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Por qué le hacen tanto caso? ¿Por qué son tan prestigiosos libros así? En cambio, libros bien escritos, incluso dentro del propio marxismo, dentro del propio socialismo, que son mucho más claros, más bonitos, eso no les hace tanto caso, ¿no? Yo creo que es un prestigio derivado. Como es tan difícil, parece que da como prestigio leer esas cosas tan elevadas, ¿no? Y nadie, como el emperador desnudo, nadie se atreve a decir que no dice nada. Por eso digo, recomiendo ese libro de Mills, Charles Wright Mills, La imaginación sociológica, porque además describe muy bien el fenómeno. Porque Mills es un marxista, dice cosas muy interesantes, pero es claro, todo lo que dice él es bien claro. ¿Cree que hay alguna necesidad actual de aumentar, digamos, la literatura libertaria? A lo mejor ya no tanto como literatura, sino ya en el mundo del arte, de la música. Claro, porque yo veo que estamos muy centrados en la economía. En la economía más o menos en la economía, en las finanzas, ese tipo de mundos hay muchos libros y libros buenos. Y además parece como que está bien. Además, es normal, tiene buena venta académica, tiene buena venta incluso para el inversor. Normalmente se crean escuelas de inversores, se puede incluso sacarle rentabilidad a ese conocimiento. Pero claro, como digo yo, ¿quién se va a poner a estudiar desde el punto de vista nuestro, pues, de sociología o problemas de la pobreza, problemas urbanos del día de hoy, ¿no? De violencia?
¿qué rentabilidad? O sea, rentabilidad no, solo llevas palos y no llevas ningún tipo de beneficio económico o personal, no te ayuda mucho a entrar, no creo que te ayude mucho a entrar en la carrera académica, pero después también, incluso a nivel social, te enfrentas con gente que no le agrada mucho lo que dices, si no tienes ningún tipo de recompensa. Normalmente hay sectores como que están, digamos, infrarrepresentados, y a mí me gustaría mucho que hubiera sociólogos, por ejemplo, o politólogos más, o que hubiera historiadores de la literatura. Ustedes cogen el libro de Hauser, ¿no? La historia social de la economía y el arte. Es un libro marxista, es un ladrillo, pero ve que esos libros tienen mucho prestigio. Es decir, que el marxismo se preocupa de entender la literatura, se preocupa de entender el arte, se preocupa de la antropología, ¿no? Se preocupa de general de todos los temas, porque quiere aplicar a su visión y enriquecer su visión. La geografía, por ejemplo, hay geógrafos muy buenos. David Harvey, por ejemplo, el autor de la breve historia del neoliberalismo, ¿no? Es un autor marxista, pero es un geógrafo, está todo el día metiendo temas de geografía en el tema, ¿no? Pero enriquecen también el marxismo con sus aportes en otros ámbitos, pero a nosotros nos faltan un montón de temas. En geografía económica casi no hay nada, por ejemplo. El viejo Pierre de Rocher, y creo que no tiene nada traducido, por ejemplo, ¿no? Pero en historia, quitando el difunto Miguel Ángel Bernal, que aplicaba un poco de categorías de la escuela austriaca o libertarias a la historia, poco más hay. Y está todo por hacer, todo, en todas las épocas, desde la edad de piedra hasta la historia reciente. Simplemente aplicar con categorías económicas o categorías sociales del autolibertarios, pues aplicar la historia. Simplemente muchos historiadores marxistas aplican categorías marxistas previas de explotación, de lucha de clases, de conflictos, visiones colectivistas de la sociedad en el sentido de clases, no de individuos, y estudian la historia. Sí, porque no podemos estudiar la historia, por ejemplo, desde el individualismo metodológico. ¿No? Entonces, simplemente, y el resultado es bien interesante. Repito que algunos hay, no hay mucho, pero este Miguel Ángel Bernal, este libro, por ejemplo, que recomiendo mucho, España, proyecto inacabado. Es una historia de la España del siglo de oro, del siglo XVI, del Imperio Español. Pero desde puntos de vista y categorías nuestras, oye, ¿cómo cambia el cuento? ¿No? Empieza a explicar cómo los reyes inflan, cómo los reyes crean inflación, cómo los reyes emiten deuda pública, después la ponen de curso forzoso y generan inflación. Y dice, bueno, no te lo cuenten así, ¿no? Sí. Cómo despilfarraban el dinero aquellos reyes y cómo los tributos que ponían. Porque es la misma historia, pero contada desde otro punto de vista. Sí. Siguiendo con la literatura, nosotros hace ya casi un año, leyendo en el Club de Lectura a Huerta de Soto, en los ensayos de economía política, nos llamó la atención que parecía mostrar cierta veneración por Xenofonte, por ejemplo, entre los griegos, en contraposición a Platón o incluso a Sócrates. Entonces, a mí, por ejemplo, que me llamó mucho la atención los clásicos de Roma y Grecia, como se nos han conservado, yo le pregunto, teniendo en cuenta que es un mundo tan diverso, si también tiene usted algún autor, alguna obra de esos grandes clásicos que le llame más la atención, que le guste más o que recomiende más. A mí me gusta, pero por otros motivos, la historia de la guerra de Peloponeso, de Tucídides, que aparte de ser un clásico de historia, apunta muchas maneras de las relaciones internacionales, la famosa trampa de Tucídides. O sea, es un autor muy realista, explica muy bien la política de la época y es aplicable para hoy, se dice para este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en la Biblia, creo que sacó un libro hace poco, ¿cómo se llama? La economía de los talentos o algo así. La economía de las parábolas. La economía de las parábolas. Sí. Es un libro muy interesante porque toma la Biblia y le da la interpretación. Oye, es verdad, la interpretación que cuando de joven leía la Biblia, a mí era lo que se me ocurría, pero después me decían que no era así, que no sé cuánto, que de la pobreza. No, él lo explica bien, que hay unas parábolas muy interesantes. Y cuidado, que valen para hoy. Que lo bueno de las parábolas están escritas en un lenguaje tal que sus ejemplos valen perfectamente para hoy en día. Y se entienden muy perfectamente. Entonces, por ejemplo, ahí pueden encontrar cosas, ¿no? Pero claro, los antiguos griegos y tal aún no tenían una teoría económica desarrollada. Tenían intuiciones, pero no las desarrollaron. Por ejemplo, en las novelas hay cosas buenas. Encontré una vez, no me acuerdo, mira que ahora me pillo así en frío, encontré una vez en una colección de literatura así china y oriental, encontré un cuento chino del siglo XVII. Oye, que bien clavaba las cosas, cuando explicaba cuando se encontraban los precios, cómo había desabastecimiento, cómo hacía esas cosas así, y además como una fábula, ¿no?
Digamos, este señor que no es de nuestra cultura, o sea, que es de una cultura china, además es un señor bastante antiguo. No sé estoy hablando de memoria, tiene un nombre chino y los nombres chinos, por desgracia, no se me acuerdan bien. No los recuerdo bien. Han algo, o Han Yu Kang, o sea, tenían unos nombres que no soy capaz ahora de recordar exactamente. Pero qué bien describía aquel señor las cosas. Por ejemplo, Manzoni y los novios, ¿no? Que es una novela que recomendé muchas veces, ¿no? Pues hay, como autor, que bien explica las consecuencias del control de precios aquel señor y cómo explica las cosas. Es decir, en medio de la novela explica lo que pasaba, que había revueltas y qué bien explica. Entonces, claro, esas cosas a veces se ven que hay personas que tienen intuición económica, a lo mejor no tienen mucho conocimiento económico, pero tienen intuición y lo relatan y explican el fenómeno bien, pues, pero cuidado, lo explican de una forma que todo el mundo lo entiende, lo explican de una forma hermosa. Tú coges un tratado, claro, el tratado está bien escrito, pero el tratado es un tratado económico. Si te lo describen en medio de un ejemplo, en medio de un relato, de eso de los novios, de una pareja de novios, y así te lo explicas, que es un libro muy famoso, un clásico de literatura, de Manzoni, lo recomiendo mucho, ¿no? Pero si lo explica así, te queda mucho mejor que verlo en un tratado frío de economía política, básicamente porque la mayor parte de la gente no accede a los libros de economía política, no porque nada, porque igual que yo no accedo a los libros de botánica. Seguramente los hay muy buenos, pero a mí me dicen, digamos un libro de botánica, pues mire, pues yo no sé, o sea, un libro de ingeniería mecánica, pues tampoco sé cuál es el buen libro, no es mi tema, ni un tratado de farmacología, pues no sé. Están ahí, sí, pueden consultarlos, están en la biblioteca, están en internet, muchos están. Yo tengo alguna forma de acceder a esos libros, ¿no? Claro. Sí, que al final se hace más accesible, ¿no? Lo que quiere decir, se Claro, hace también más... lo otro lo lee como entretenimiento y le queda, y después si le interesa puede entrar más, pero la mayor parte de la gente no tiene por qué estudiar economía. Ya, sí, sí. Porque cada uno, pues, yo soy farmacéutico, el otro es yo soy químico, yo soy carpintero, pues, a lo mejor con referencias más próximas a su mundo lo ve mejor. Yo digo que normalmente una persona de otras carreras no accede a libros de teoría política, porque es normal. Es normal como yo no accedo a libros de hidráulica. ¿Puedo acceder? Sí, está donde conseguirlos, sí, en la biblioteca de la universidad tenemos todos, no hay problema ninguno, ¿no? Pero yo no sé cómo empezar por ahí, ¿no? Ya. Bueno, un poco para terminar, me gustaría preguntarle dos cosas. Una que está leyendo actualmente y la segunda, siempre me gusta que usted pues, nos recomiende algún libro que no, que le parezca curioso. Vale. Claro, el último libro que acabé de leer es el de la esclavitud al trabajo asalariado, de Jean Murier Butanja, un mazacote así de 1000 páginas. Me gustó mucho. No, porque explica, más me interesó mucho porque habla de la evolución del trabajo esclavo, al indenturo, al trabajo, a la esclavitud parcial y a las formas de trabajo que le llaman hibridados, ¿no? Así como los mercados capitalistas, y no es un libro pro capitalista, ¿eh? Pero explica muchas cosas muy interesantes, le saqué mucho provecho. También leí el de Lee Heckscher, la época mercantilista, que es muy bueno. Lo tenía para leer, había leído párrafos, había capítulos, lo leí enteros también, ¿no? Y me pareció muy interesante. Por ejemplo, porque viendo en perspectiva cómo se pierde el amor al trabajo, ahora la valoración del trabajo, como los mercantilistas valoraban muchísimo el trabajo, o sea que era una cosa que no soportaban la ociosidad y querían que todo el mundo estuviera trabajando y productivo, y como ahora el trabajo se ve como una cosa absolutamente negativa, que hay que acabar con él, que hay que eliminarlo, que hay que poner rentas básicas para no trabajar nunca, ¿no? De verlo como una fuente de virtudes, que además de producir cosas, digamos, disciplinaba el carácter, a ver una cosa absolutamente nefasta que hay que eliminar, prohibir, reducir, etcétera, ¿no? Cuando antes era todo lo contrario. Entonces, ¿cuándo se cambian los valores? Y después, a ver, libro raro, a ver, mira, siempre recomiendo un libro raro. Raymond Roussel, Locus Horus. No, no, desde luego que me deja alucinado con algunos títulos. Pues ahí tiene un libro raro. Locus Horus. ¿Vale? Ahí está. Bueno, pues Yo creo que es un magnífico libro, si no lo conocen, no es muy conocido, pues ya que me llaman para decirle el Quijote o decirle así, ¿no? no, 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 eso. Yo me esperaba que el Los título hermanos fuera muy raro. Karamazov. Ya, pues así, por lo menos, si alguien tiene curiosidad, ya, además es lo más divertido, que repito, no es solo leer, es el arte de buscarlo, a ver dónde rayo lo consigo, ¿no? Eso Muchas sí que es un veces, arte.
en el propio proceso de buscarlo se aprende mucho. Dice, a ver, ¿cuándo conseguir? Entonces va buscando en las librerías, va buscando como tal, y encuentra de este señor, y encuentra cosas, y es un autor, bueno, pues me pareció, es un autor que me gustó. Me gustó mucho, ¿no? Entonces creo que es una buena lectura. Bueno, creo que nos ha dado buenas recomendaciones. Nada, simplemente volverle a dar las gracias por dedicarle unos minutos. Me ha dicho que tenía una reunión y tampoco Sí. le queremos entretener más. No, así hasta la próxima. Si son breves, me es más fácil encontrar hueco para reuniones breves que para muy largas. Si son media hora, 40 minutos, pues un hueco se les hace. Pero claro, si me dice hora y media, ya no me es más difícil de encajar. Sí, bueno, pues Tengo ya no me lo apunto para la próxima. para la próxima. Venga, encantado de saludaros y espero que les guste, que haya quedado bien. Igualmente, esperemos Por que supuesto. le vaya genial, profesor. Gracias a ustedes por la vida. Hasta la próxima. Un Chao. abrazo, un abrazo. Chao. Un placer. Chao.